Querido Gonzalo Oliveros, te doy la bienvenida. Estoy en el Estadio Monterrey, transmitiendo a través de imagen en México y más allá de las fronteras, que nos escuchan en muchísimas partes del mundo. Saludos a Alemania, ojalá que en este estadio lleguen a cuartos de final dentro de un año, que van a ser 104 partidos, que se van a discutir, 48 equipos. Y yo estoy lista para el panini y estoy lista para ya comprar las estampitas y ya que salga toda la venta. Pero fíjate, Gonzalo, que ahorita más allá de hablar de este tema del mundial, pues muere Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, que sé que recientemente, no hace mucho, estuvieron en México y si no tengo mala memoria, los entrevistaste, Gonzalo. No, creo que Brian Wilson no, porque Brian Wilson, fíjate que murió a los 82 años y ya llevaba algún tiempo recluido. De hecho, el año pasado murió su esposa y sus herederos decidieron retirarlo. Y es más, hoy no sabemos dónde y cuándo murió en realidad, porque sufría de demencia. Y lo que dijeron ellos es que él ya no era capaz de tomar ningún tipo de decisión debido a sus enfermedades cognitivas. Hay que recordar que Wilson era un genio que tenía un talento brutal para poder desarrollar música, pero que al mismo tiempo que desarrollaba esta música, terminó muy mal mentalmente. O sea, llegó un momento en donde los Beach Boys, y te estoy hablando en el gran instante de los Beach Boys por allá del 67, 68, hacían giras sin Brian Wilson porque a él ya no le daba la capacidad neuronal de soportar estar frente a un escenario y frente a un público, Fernanda. Esa demencia se empieza a presentar, entiendo, hace algunos 10 años. Eh, Como dices, no se sabe si fue hoy o qué día. La cuenta de X maneja la que dice Brian Wilson, pero no es una cuenta oficial, es decir, no está, no tiene la palomita, no está verificada. Entonces, pues entendemos que debe de ser una cuenta que alguien cercano maneja, aunque no esté verificado. Anuncia hace tan solo 45 minutos lo siguiente: nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos. Por favor, respete nuestra privacidad en este momento mientras nuestra familia se encuentra en duelo. Nos damos cuenta de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo. Amor y misericordia. Ese es el mensaje que en una cuenta, insisto, que no tiene la palomita, en X, parece los hijos, hace 45 minutos escribieron, porque de eso no lo podemos confirmar, no lo sabemos, pero entendemos que eso dice que los hijos fueron quienes dan la noticia. Ahora, Gonzalo, ¿qué importancia tiene Brian Wilson eh, para el mundo de la música y para los famosísimos Beach Boys? Porque él fue cofundador de este grupo, sí, de Él con este sus grupo. hermanos, pero más importante, él era el cerebro musical. Y quiero hacer, si me permites, Fernanda, tomar unos minutos para hacer un pequeño repaso, porque mucha gente recuerda a los Beach Boys por estas canciones que eran muy chicle bomba en la primera mitad de la década de los 60, en esta respuesta a los Beatles, en donde los Beatles tenían She Loves You, Yeah, 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 I Want to Hold Your Hand, y los Beach Boys tenían cosas como esta. Y claro que el Surfing USA tenía esta característica muy popular, muy masiva, pero muy básica en cuanto a la construcción musical, pero le ayudó a Brian Wilson para crear su opus, su obra máxima, que hay que decir una cosa, Fernanda, si no existiera el Pet Sounds, que salió en el 66, no hubiera existido la revolución de los Beatles con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club del 67. Lo dicen ellos, lo dice Dylan, lo dicen los músicos de entonces, porque Brian Wilson
encerró en su estudio, como te decía, y comenzó a crear un tipo de música distinto, en donde hubiera distintas capas, no solo de armonías, sino de instrumentación. Ejemplo de ello es esta canción llamada Good Vibrations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Utilizando figuras como el carrilón y otro tipo de estructuras melódicas que no se utilizaban normalmente en el rock, incluyendo algunas palabras que estaban prohibidas. No se podía utilizar la palabra Dios. Y en el mismo Pet Sounds, Brian Wilson decidió utilizar la palabra God and God Only Knows. Que al final del día es una canción de amor, en donde lo que está diciendo Brian Wilson es: solo Dios sabe que yo no podré ser nada sin ti. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Entonces, imagínate la fortaleza y la fuerza y potencia que tuvo el Pet Sounds, que los Beatles y específicamente Paul y Ringo dijeron: tenemos que hacer algo que revolucione y que lo supere. Y hasta la fecha McCartney dice: yo no sé si superamos con el Sgt. Pepper's al Pet Sounds. Y en este proceso que te estoy diciendo, vino un declive neuronal y psicológico muy importante de Brian Wilson. Si no se hubiera dado ese declive, muy probablemente estaríamos hablando de un músico que no solo revolucionó con el Pet Sounds, sino con su obra posterior, cosa que ya fue muy difícil debido a estos problemas psicológicos. Él creció en Hawthorne, un suburbio de Los Ángeles, y ahí se crió en un hogar lleno de música. Acuérdate que la mamá tocaba el piano, el papá escribía canciones, era maquinista, y él siempre desde niño está reportado en muchos medios, está reportado también en sus visitas a México por parte del staff que los atendió, que él representaba y sentía estos problemas emocionales y depresiones. Fue paciente de un psiquiatra muy, muy importante que se llama Eugene Landy, que pues terminó controlando su carrera. Eugene, que era psiquiatra, acabó produciendo los discos. Bueno, y tan es así que perdió la licencia por recetarle fármacos, acuérdate de esto, que tenían que ver fármacos psicotrópicos muy extraños. Pues es que era la época en donde se pensaba que la experimentación con todo tipo de drogas, tanto las legales, que eran las que utilizaba Brian Wilson, como las ilegales, que se supone utilizaban Dylan y los Beatles, que los podían llevar a otro nivel de conciencia, solo que tenían los riesgos que estamos platicando en el caso de Brian Wilson, que desgraciadamente murió el día de hoy. Falta ver, porque pasó muy poco tiempo del anuncio, Fernanda, que comiencen a caer las reacciones de toda esa generación, como te decía, de Dylan, de Ringo, de McCartney, de Mick Jagger, de Keith Richards, entre aquellos que en esa época de los 60 marcaron la pauta de lo que tendría que ser la música moderna y el arte moderno hasta nuestros días. Y un dato muy curioso de Brian Wilson: le tenía pavor a el mar. Y curiosamente los Beach Boys cantaban sobre surfs, sobre playa, y Brian no sabía ni nadar. O sea, le tenía pavor al mar, al océano. Este hombre que, por cierto, Gonzalo, prácticamente sordo de un oído, porque perdió casi toda la audición del oído derecho, debido a un golpe que le había atizado el papá. Una historia muy, muy triste la de Brian, que hoy concluye sus días, muere. Sus hijos dan esta noticia en su cuenta verificada de Facebook, y hoy estamos dando la noticia en tiempo y forma aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Gonzalo, te mando un abrazo, muchas gracias. Muy buenos días. Buen día.